Bueno, ser el último tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes es que buena parte de lo que uno quería decir ya se lo dijeron. Los inconvenientes es que después de casi una hora la gente está un poco cansada. Lamento no poder pelearme demasiado con Edgardo porque suscribiría prácticamente. Es un clásico que nos peleemos. Claro, pero y que busquemos después. Buscá después de lo que yo diga alguna. Todo ese resumen final que hizo Edgardo yo lo comparto, pero antes quería hacer mención, lo hizo Gabriel y lo hizo Edgardo, a este lugar. A este lugar, la Federación Gráfica Bonaerense, a la que yo concurrí asiduamente hace 45 años. Acá estaba la CGT de los argentinos. Con algunos compañeros de aquella época, que no los recuerdo, pero me dijeron que estaban en aquel momento, pregunté por Ricardo de Luca, el secretario de los portuarios, que me ayudaba en mis torpezas a imprimir los volantes que se hacían con un mecanismo que ninguno de ustedes conocen, que era el sistema de stencil, un sistema tan precario que si se lo describo ustedes se ríen. ¿Lo conocen? No. Con computadora, el stencil es una cosa como si le hablaría de un periodo anterior a la imprenta, así que no. Ricardo de Luca ayudaba a superar mis torpezas para imprimir los volantes. Acá se imprimía posiblemente el mejor diario de toda la historia del sindicalismo argentino, que fue el periódico de la CGT de los argentinos. Ese periódico, les cuento, es apenas una anécdota, lo conocí el día que se imprimió por primera vez, el 1 de mayo de 1968, cuando yo formaba parte del Partido Socialista de la Izquierda Nacional, hicimos una manifestación, no solamente nosotros, había sectores sindicales, en San Justo. En la plaza de San Justo había más policías que manifestantes. Ese día, al desmovilizarnos, tuvimos ese periódico enorme, tipo sábana, superior al tamaño de La Nación, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, impreso en letras azules, en donde el texto inicial, el texto que explicaba el motivo por el cual se lanzaba ese periódico, lo escribió Rodolfo Walsh. Y tal vez recordemos una parte de ese texto, ahora que se abre una polémica, he visto algunas posiciones afortunadamente críticas de carta abierta, posiciones de Horacio González acerca del tema de la elección del Papa Francisco. Decía Rodolfo Walsh, el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprenda lo que pasa en su país y en su tiempo, es una contradicción andante. Pero si la comprende y no actúa, podrá formar parte de la antología del llanto, pero no en la historia viva de su pueblo. Me parece que esta frase notable de Rodolfo Walsh tiene absolutamente plena vigencia. Con relación al tema de qué va a pasar, siempre con relación a lo que va a pasar, recurro a una frase de un empresario, de Samuel Goldwyn, el dueño en su momento de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? la empresa cinematográfica, el león de la Metro, ¿se acuerdan? Él decía que no era conveniente hacer pronósticos, sobre todo hacia el futuro. Y teniendo en cuenta la mala experiencia que hemos tenido con los astrólogos, como López Rega, con los gurúes de la City, que se equivocan indefectiblemente, son prácticamente infalibles para el error, o la pitonisa Elisa Carrió, prefiero recurrir más bien al sociólogo Zygmunt Bauman, que dice, los sociólogos, yo no lo soy, pero supongamos que me identifico con esta posición, estamos para analizar la sociedad, no para hacer profecías. Con relación
Y además, como yo tengo aspectos críticos con relación al gobierno, colocándome de la vereda del gobierno. Eso debe estar claro, porque en este escenario de rispidez que vivimos, no es de crispación. Existe una situación que tiende al tema amigo-enemigo. El mismo gobierno es intemperante en este tema. A veces no acepta que un amigo lo critique, y eso es un elemento complicado. Que un amigo critique lleva a que rápidamente de pronto lo ubiquen dentro del campo del enemigo. Para esto recuerdo una frase del premio Nobel de sudafricano, Desmond Tutu, que dice: si eres neutral en situaciones de injusticia, elegiste estar con el opresor. Si un elefante pone su pie sobre la cola del ratón y tú dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad. Yo no soy neutral, apoyo al gobierno, apoyo a estos 10 años que considero los mejores, equiparables a los 10 años, tal vez con algunos, diría, escalones menos, de los 10 años del peronismo histórico del 45 al 55. Acá Edgardo se preguntaba, bueno, ¿qué es el kirchnerismo? Yo creo que el kirchnerismo es una mezcla del peronismo histórico, con rasgo de los periodos de una interpretación montonera de la historia, y con el agregado del progresismo en sus aspectos más interesantes. El populismo con el progresismo es una mezcla muy interesante y es un salto cualitativo importante. El problema es cuando se desbalancea, cuando se avanza mucho hacia el progresismo, dejando de lado el sustento del campo nacional y popular, estamos en un problema. Por eso, por ejemplo, yo tengo mis críticas a la forma de construcción política de esta última etapa del kirchnerismo. Puede ser que el que equivocado sea yo y se está construyendo bien. Yo entiendo desde hace muchos años y no he revisado o no he cambiado de opinión que lo fundamental para llevar a cabo los procesos de transformación en la Argentina es imprescindible la alianza prebella que implica la unión de la clase obrera con franjas importantes de la clase media. Cuando hablo de eso, incorporo las cosas que hace este gobierno de organizaciones sociales, de la juventud. El gobierno de pronto construye en función de organizaciones sociales de la juventud y el tema de la clase obrera organizada es un tema que es un interrogante. Simplemente lo planteo como una dificultad de comprensión en ese tema. Creo también que no se está pasando por el mejor momento económico, hay variables desajustadas. Este es un modelo, y es también una definición del kirchnerismo, que tiene continuidades con la década del 90 que los debilita y tiene rupturas con la década del 90 que significa el salto cualitativo por el cual el kirchnerismo es un elemento absolutamente progresivo en la política nacional. Además, ese salto ha sido tan importante que ha prácticamente destruido la representación política de todo lo que está enfrente. La progresividad del kirchnerismo ha llevado a que ha disuelto, que no haya nada por izquierda, y como la sociedad tiene dificultades para levantar, o no hay plafón para levantar en forma clara las banderas de la derecha, es necesario ocultarlas a través del lenguaje que el Estado tiene que participar, educación. Bueno, vean lo que dice Macri. Macri solamente cuando sale del libreto expresa profundamente lo que piensa. Por ejemplo, cuando dijo el fútbol para todos. Dijo que era perfecto lo anterior. Claro, se lo preguntaron y no tenía el libreto de Durán Barbas.
seguramente le habrán tirado de los testículos y entonces dijo, bueno, no, lo que era perfecto era la forma como se televisaba, tuvo que rectificarse después. Bueno, eso es lo que opina realmente, que hay que volver atrás con las AFJP, que no hay que estatizar aerolíneas, que hay que volver a privatizarlas. Este es el pensamiento último, no lo dice públicamente porque eso no es políticamente viable en este momento. Entonces, el kirchnerismo ocupa todo, ha destruido la posibilidad de alternativas de ese lado. Por eso esta desorganización de parte del frente opositor. El frente opositor no está en los partidos políticos, sino en los factores económicos, que estuvieron nucleados y están nucleados por los medios hegemónicos. Y dentro de ello también tuvo su participación en el pasado, cuando era Bergoglio y no era el Papa Francisco. También estaba en ese lugar. Con relación a las elecciones, estoy convencido que este proceso no termina en Scioli. Creo que Cristina ha dado suficientes muestras de que Scioli no es su heredero, aunque sea el que pueda, desde el punto de vista electoral, seguir formalmente dentro del mismo partido político. Y ante esa situación y ante la dificultad, como exponía Edgardo, de la reforma constitucional, tal vez se pueda, si la elección fuera brillante, cercana al 50%, forzar un referéndum. Esa podría llegar a ser una alternativa para luego forzar una reforma de la Constitución. Pero me parece que al día de hoy, no es bueno hacer vaticinios, sobre todo hacia el futuro, la alternativa más posible es la de Lula-Dilma Rousseff. Yo comparto esa posición. Ahora, y ustedes me dirán, conociendo además cómo ha funcionado el kirchnerismo, cómo funciona Cristina Fernández, que seguramente podría suscribir aquella anécdota que se le atribuía a Napoleón, que si la almohada conocería mi secreto, quemaría la almohada. Creo que Cristina tiene esa característica. Y entonces ustedes dirán, ¿y quién puede ser la Dilma Rousseff? Y nosotros lo dijimos en la radio y después, claro, cuando lo levanta Clarín, uno queda medio descalificado porque dice, lo levanta Clarín. Bueno, pero aunque lo levanta Clarín, yo sigo apostando en un vaticidio muy arriesgado que el hombre, el que es Cristina, digo, en cuanto forma parte del gabinete pequeñísimo que tiene Cristina, que es la sombra de Cristina, es Carlos Zanini. A Carlos Zanini no lo conoce más que la familia y algunos allegados. ¿Es posible implantar una candidatura electoral? Bueno, en el caso de Brasil fue posible. Dilma empezó con 4 o 5%. Es cierto que Lula entonces tenía una popularidad del 70%. No sé qué popularidad tendrá Cristina en el 2014. Eso es un condicionante fundamental. Si estás con un 40-45%, es mucho más complicado implantar un candidato que si tenés un 70%. Simplemente es una deducción, no lo tomen nada más que como una elucubración, tirar un nombre, pensando en cómo se maneja Cristina y quién es el hombre que está ahí, que es el asesor legal y técnico de la presidenta, es el que establece cada uno de los proyectos de ley que se manda al Congreso, que eso salga bien. Es el hombre que está todo el día con Cristina. Es el hombre que me parece de mayor confianza de hoy de Cristina. Creo que es, si yo tuviera que apostar alguna carta en este momento, es esta que estoy planteando. Por otro lado, cuando digo de construcción política, les quiero decir claramente, yo no voy a votar, y espero no contradecirme, si el candidato es Scioli. Incluso les voy a decir, yo voté por Kirchner en el 2003, no porque conocía demasiado de Kirchner,
estaba dispuesto a votar a cualquier candidato que no López Murphy, que no fuera López Murphy, que pudiera derrotar aquí a Menem. Y en ese momento el candidato que había surgido con posibilidad de derrotarlo era Kirchner, y por eso voté a Kirchner. Pero cuando puse la boleta en la urna, tapé el nombre de Scioli, porque si no me arrepentía en ese momento. Si Scioli fuera finalmente el candidato del Frente para la Victoria, tendríamos una derrota política antes que una victoria electoral, aún en el caso que Scioli triunfara en las elecciones. De manera que este es un tema, y además en materia de construcción política, que esto ya no es del kirchnerismo, es de los movimientos en general populares, y me parece que en el kirchnerismo está en última instancia mucho más radicalizado en este aspecto, es que vamos a suponer que conseguimos nuevamente que Cristina fuera presidenta. Y en el año 2019, si no hay una construcción política, si no se permite la existencia que surjan cuadros alternativos, estaríamos nuevamente en la misma situación. ¿Qué hacemos en el 2019? Y vuelve a ser Cristina. Y vuelve a ser Cristina, ¿verdad? Entonces, acá, cuando uno lo plantea de esta forma, entonces debe plantearse, acá hay un problema serio de construcción política. Cristina no es eterna, no hay nadie eterno. A veces, yo me acuerdo, en el año 74, se sabía que Perón se moría. En su momento, Cosio, con una precisión notable, en enero del 74, dijo, Perón tiene 6 meses de vida, acertó. Bueno, esto no era de conocimiento público, pero se sabía que como estaba Perón, bueno, había gente que decía, Perón no se muere. Bueno, Cristina no es eterna. Lo que es necesario es crear un sistema, una organización política que permita el surgimiento de cuadros que sean con iniciativa propia, que tengan respeto a una organización democrática, pero que tengan poder de iniciativa, que haya discusión política, porque si no vamos a estar en el mismo problema. No me asusta la cantidad de años, sí me asusta la falta de posibilidad de recambio, porque con relación a la cantidad de años, les recuerdo algo. Nadie en general no se lo presenta, pero Helmut Kohl estuvo 16 años como canciller de Alemania. Felipe González por ahí. 14, Felipe González 14, Helmut Kohl 16. Helmut Kohl, el hombre de la reunificación alemana. Y apenas un paréntesis. Si entran en internet y ven lo que es la vejez, que tal vez explique también algunas cosas de Perón, lo que es la vejez, la situación que hoy está Helmut Kohl a los 85, 86 años demuestra lo penoso que es en general la vejez. Pero es una acotación al margen. De manera La vejez de Kohl, decimos. La vejez de Kohl. Sí, y en general la vejez, ¿no? De manera que creo que hay otra cosa. Decía esto de Scioli, bueno, pero lo quiero a Scioli adentro para las elecciones de octubre. Las elecciones de octubre hay que ganarla por la mayor amplitud posible. En ese sistema de construcción política yo no entiendo algunas cosas. Tal vez sea mi insuficiencia para entenderla, pero necesito por el momento, después, si es necesario, discutimos para el 2015 y si hay que establecer la confrontación con Scioli, con Massa y con toda esta gente, se la hace. Pero para el 2013 hay que ganar por la mayor cantidad de votos posibles. Y al respecto, tal vez una anécdota con relación a Perón, que en esta casa se puede entender perfectamente. Ongaro se enfrentaba a la CGT de Bandor. Bandor, acuérdense, era aquel de hay que estar en contra de Perón para salvar a Perón, del peronismo sin Perón. Bueno, en aquellas épocas Bandor apoyó a un candidato en Mendoza, Cerú García, contra el candidato de Perón con Bernal Nancrares. Perón mandó a Isabel para participar en la campaña. Y no ganaron, pero el candidato de Perón salió segundo, lejos del candidato de Bandor. Quedó derrotado Bandor, y Bandor fue al pie, fue a verlo a Perón.
Y llegó a un acuerdo con Perón y lo llamó a Ungaro. Y le dijo, bueno, ahora usted tiene que aceptar, arreglar con Bandor. Y Ungaro le dijo, pero ¿cómo voy a arreglar con Bandor? Estuvimos luchando todo este tiempo justamente para derrotarlo a Bandor. Sí, le dijo Perón, pero yo no lo puedo entregar a Bandor al enemigo. Vino al pie, ahora lo incorporamos. Algunos dirán que es un procedimiento sinuoso, en fin. Me gustaría que por lo menos para la elección de octubre mantengamos estas premisas peronistas de Perón para sumar y para no restar. Yo creo que alguna de las cosas que ha producido el 15... Una cosa es que se desbande la gente, se vaya por las medidas concretas que hacemos. No importa la gente que se va porque se opone a la estatización de las AFJP o aerolíneas, eso no importa. Ahora, cuando se va porque de pronto no le damos algún lugar dentro del proyecto, ahí me parece que es una torpeza política, que la política consiste en sumar fundamentalmente, y hay que tener en cuenta que el 54% con el que se ganó las elecciones tiene un piso firme de un 32, un 35%. Ese es el voto kirchnerista. Pero las elecciones se ganan no solamente con el voto propio, sino con el voto fluctuante, con grandes franjas de clase media, a las cuales hay que mantener dentro del redil por lo menos en un 50%. Esto, me parece, es la forma de hacer política. Y finalmente, para terminar, esa anécdota que contaba Dionimani en Chile es muy parecida, casi igual, a una que contaba Zulema Adyoma la primera vez que hizo una reunión en Olivos, obviamente bajo la presidencia de Carlos Menem, cuando preparó y el jefe de protocolo efectuó todas las invitaciones, la forma, la mesa, los manteles y demás. Zulema le preguntó, dígame, ¿las cenas acá en Olivos son siempre iguales? Le dijo el jefe de protocolo, mire, acá lo que cambian puede ser el menú, son los presidentes, los que nunca cambian son los visitantes. Y justamente, la potencialidad del kirchnerismo es que cambió los visitantes de Olivos.